Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, como la señora de Montflery, pues así está el techo de deuda. Por la mañana dijo no, por la tarde ha dicho sí. Nunca está claro, en realidad, qué pasa con ese techo de deuda. No se sabe qué está pasando en Estados Unidos con el techo de deuda. Sí se sabe, si le preguntamos a esa congresista de Texas, republicana, que ayer en un corrillo, se lo contamos aquí en Negocios Televisión, dijo, esto está cerrado. El acuerdo está cerrado. Lo dijo así, textualmente. Está cerrado. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué andamos con un ir y venir? ¿Por qué el senador McCarthy está diciendo ahora que no ha hablado con Joe Biden? Dice que le han preguntado por esas conversaciones del techo de deuda y dice, tenemos que obtener un movimiento por parte de la Casa Blanca y no hay ninguno. Esto dice él. Garrett Graves, representante republicano, otro de los encargados de las negociaciones, dice que los demócratas no son razonables, que la Casa Blanca no es razonable. La Casa Blanca dice que están hablando con los republicanos y que no les en realidad no hay nada cerrado, pero porque no terminan de tenerlo en cuenta, porque no se termina de hablar. Y este señor, a quien veían ustedes en pantalla, pues no se pronuncia. Que va a ser una catástrofe que no haya techo de deuda es todo lo que dice la secretaria del Tesoro, y los mercados, a ver si podemos verlos, a ver si podemos ver precisamente esos mercados norteamericanos, pues se van a la baja. Y es curioso, porque en realidad todo esto parece un teatro. Mírenlo. Aquí, este es el momento exacto en el que el mercado se entera de que resulta que no hay acuerdo sobre el techo de deuda. Este es el momento exacto. Y creo que podemos ver también el movimiento, ahí lo tienen, del Nasdaq, que también se queda frenado. ¿Qué pasa ahí? Que se supone que no hay acuerdo por el techo de deuda, pero es que no es real. Es que desde ayer se viene filtrando que ya hay un acuerdo, entonces ¿por qué montar este teatro? Pues vaya usted a saber. Luego te acabas enterando de que los congresistas tenían acciones en Silicon Valley Bank, de que salieron de First Republic Bank antes de que se desmoronara, de que algunos tenían criptodivisas a pesar de que están intentando a través de la regulación de las CBDCs. Claro, luego te enteras de un montón de cosas. Esto es un desastre. Que se esté jugando con el techo de deuda norteamericano, que se estén jugando con los spreads y con los credit default swaps, es decir, con los seguros de impago del gobierno norteamericano, que sea más difícil o que esté más elevado un CDS, ese credit default swap, ese seguro de impago norteamericano, que se pague más que uno de Brasil, pues no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la realidad. Entonces, ¿a qué están jugando? Bueno, pues de momento teatro. Aquí en Negocios Televisión han dicho varias veces expertos en el tema y muy buenos analistas que esto es un paripé. Creo que de hecho Gustavo en un ratito estará con nosotros y podrá comentar precisamente esto, ahora se lo vamos a preguntar, pero eso es lo que parece, un teatro. En esto estamos. Mientras tanto, Polonia, de vuelta a la geopolítica en Europa, Polonia sigue asegurando que lo que encontró es un misil ruso, que la cabeza está cambiada seguramente para intentar despistar a los sistemas de defensa antimisiles de Ucrania, pero que lo que encontró en ese bosque del pasado 16 de abril es ruso. Lo ha vuelto a decir, hoy lo ha dicho el presidente polaco. Y dentro de todo eso, Rusia sigue a lo suyo. Ahora vamos a ver algunas de las maniobras de todo lo que está ocurriendo. Por cierto, que Rusia ha hecho dos movimientos. El primero es que ha declarado a Greenpeace una organización indeseable. La Fiscalía le ha incluido dentro de esa lista de empresas con las que no se puede trabajar. Dice que es indeseable, le acusa de injerencia en los asuntos del gobierno ruso y, por lo tanto, con esta acusación de injerencia lo que acaba de hacer es prohibir cualquier tipo de gestión, movimiento y participación en Rusia por parte de la propia Greenpeace. Es decir, la Fiscalía dice que Greenpeace Internacional, cuya sede, por cierto, está en Países Bajos, representa una amenaza, dice, para los cimientos del orden constitucional y la seguridad de Rusia, y lo que quiere es derrocar el poder de Rusia de manera inconstitucional. Dura la acusación, no deja de tener su gracia que esto ocurra con Greenpeace, que en principio pues no pareciera irse a implicar en exceso en la guerra. Por cierto, y respecto a todo esto, hoy en realidad el foco no está en el G7 de Japón, esas cumbres que se siguen celebrando en Hiroshima y desde las que Estados Unidos sigue cargando contra China y contra Rusia, y sobre todo sin atenerse bien o sin explicar bien qué está pasando con el techo de deuda. Pero no está ahí el foco está en la cumbre de la Liga Árabe. En esa cumbre está Volodymyr Zelensky, curiosa esta recepción,
porque ha sido recibido, entre otros, por el príncipe heredero Mohammed bin Salman y primer ministro también de Arabia Saudí, que ha pedido encontrar una solución pacífica y política. Enseguida vamos con ello. Pero allí también está Bashar al-Assad, desde Siria, es uno de los aliados fundamentales de Rusia y se ha negado a escuchar el discurso de Zelensky en esa Liga Árabe. El presidente sirio, aliado clave, sin ninguna duda, de Moscú, ha rechazado esas herramientas de traducción simultánea durante el discurso de Zelensky. Dice que la delegación siria se abstiene de ponerse los auriculares porque no tienen ninguna necesidad de escuchar a Zelensky. Y dentro de todo eso hay que recordar que la llegada de Zelensky se ha producido por sorpresa, no estaba agendada. Evidentemente se sabría allí, pero no estaba agendada, no era algo público. Y se lo ha encontrado el propio Bashar al-Assad, que sí que estaba en esa primera intervención pública desde hace mucho tiempo. El caso es que, insisto, bueno, no han querido atender ni escuchar lo que decía Zelensky. Enseguida les vamos con más detalles de todo esto, pero yéndonos al apartado económico, dentro de estas noticias del día, hay que saber varias cuestiones. La primera es que Reino Unido, se lo veníamos advirtiendo, empieza ya a dar los primeros pasos hacia el no Brexit, o si quieren hacia el Brain, o no sé cómo le diríamos, pero claramente está volviendo a Europa. Han firmado un memorando de cooperación y entendimiento sobre servicios financieros. Es el primer acercamiento del país que preside Rishi Sunak. El propio Sunak, que por cierto ya ha dicho que para Reino Unido, lo ha dicho en varias ocasiones, en realidad es necesario, básico y oportuno seguir negociando con Europa porque también van en beneficio de los británicos. El memorando es el primer paso para intercambiar puntos de vista. Lo que se quiere es generar intercambios bilaterales y nuevos desarrollos regulatorios. Nuevos desarrollos regulatorios. Que esto se parece mucho a... Hemos ido deshaciendo toda la regulación que había para con Europa y ahora la vamos a volver a crear porque no tiene sentido que si estamos generando dos bloques, esto es de cajón en realidad, si estamos generando dos bloques donde nos vamos a alejar por completo de China, nos vamos a alejar por completo de Rusia, de lo que venga de probablemente países árabes, etcétera, 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 si vamos a generar esos dos bloques de aliados, Reino Unido no puede depender exclusivamente de Estados Unidos. Y su vuelta, su mirada a Europa es evidente. Así que lo que ha costado tanto tiempo cerrar ese Brexit, que hace ya unos días, bueno, esta misma semana, el inicio de semana, Nigel Farage, el que en teoría empezó toda esta película del Brexit, calificó de fracaso, aunque también fue un fracaso su propia salida, su entrada, en fin, Nigel Farage es un fenómeno a estudiar en sí mismo, el buen hombre. El caso es que él lo calificó de un fracaso y no deja de ser paradójico que, según termina la semana, el paso que ha dado Rishi Sunak es el de acercamiento económico a Europa de nuevo, intentando buscar de nuevo puntos de conexión en la regulación financiera. Todo esto, insisto, dentro de unas noticias del día donde hoy hay que mirar a los bancos centrales, sin ninguna duda. Al Banco Central Europeo, porque Christine Lagarde ya ha filtrado el discurso que va a dar hoy a las 2 de la mañana, hora central europea, tiene las claves Marta Vilar, y también a la Reserva Federal, que ha hablado hoy el presidente Jerome Powell, y nos ha dejado un poco fríos. Enseguida les vamos a contar todos los detalles de lo vivido con Jerome Powell, que hoy se ha juntado con Ben Bernanke, pero también con Christine Lagarde, lo que está por venir. Por empezar por ahí, ¿qué dice el Banco Central Europeo? Marta Vilar, muy buenas noches. Pues sí, muy buenas. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha hablado en el día de hoy y ha vuelto a decirle al mercado que todavía quedan subidas de tipos que nada que ver con lo que está haciendo la Reserva Federal o lo que espera el mercado que vaya a hacer la Fed, porque dice que el Banco Central Europeo todavía tiene mucho que subir los tipos de interés, que el fin de esas subidas de tipos todavía está bastante lejos. Hoy Christine Lagarde ha hablado en un momento en el que el Banco Central Europeo, ya saben, se encuentra pues en un instante clave, necesita seguir perseverando esa política monetaria donde, bueno, pues la inflación sigue subiendo, aunque eso sí parece que cada vez se está paralizando un poco ese repunte en la inflación, pero aún así el Banco Central Europeo quiere seguir siendo bastante contundente con esas subidas de tipos y con el compromiso que tiene el Banco Central Europeo con más subidas de tipos. Bueno, pues hoy Christine Lagarde ha vuelto a repetir prácticamente el mismo mensaje que en la anterior reunión de política monetaria y ha dicho concretamente: ahora es un momento que también es bastante crítico porque la inflación está bajando, empezando a bajar. Dice, estamos empezando a ver la eficiencia de las medidas del Banco Central Europeo, pero todavía necesitamos tener tipos de interés altos
y sosteniblemente altos, es decir, durante bastante tiempo. Ya no es solo parar las subidas de tipos y automáticamente empezar a bajarlos, sino que se van a quedar ahí sostenidos durante un tiempo. Ha dicho, es un momento en el que realmente tenemos que abrocharnos el cinturón y mirar este objetivo que tenemos que cumplirlo. Habla, por supuesto, del objetivo del 2% de inflación que tiene el Banco Central Europeo. Así que Christine Lagarde, de nuevo, bueno, pues recordándole al mercado que todavía quedan más subidas de tipos y durante mucho tiempo. Gracias, Marta. Todo esto con el Banco Central Europeo. ¿Qué hay de la Reserva Federal? ¿Por qué digo que nos ha dejado fríos? Javier del Valle. Buenísimas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Nos deja fríos porque, entre otras muchas cosas, y a ti te ha disgustado particularmente, Jerome Powell llega a una suerte de mesa redonda de debate con todo un Ben Bernanke, el inventor de regalar dinero al mercado para que se calmen las crisis, premio Nobel de Economía por ello, y a ti te deja frío que se traen las preguntas escritas. Efectivamente, José, no sé, me da como cierta desconfianza, ¿no? Que todas las preguntas que te hacen, sobre todo cuando es una mesa redonda, donde se habla de temas muy generales, les han preguntado por el empleo, esa ecuación de Fisher, les han preguntado también por la curva de Phillips, les han preguntado también por dónde van a ir los tipos de interés. Entiendo que todo eso es temario habitual al que Powell responde y el que tiene en el día a día. Es raro que se traiga todas las respuestas o que por lo menos las lea, que todo lo que haya estado haciendo haya sido leer. Por supuesto ha citado varias veces libros y reglas de la Reserva Federal y estatutos de la Reserva Federal sobre sus mandatos, sobre el objetivo del 2%, lo ha recalcado varias veces, pero de nuevo, mirando esas notas que tenía marcadas y hemos visto un Powell pues poco convencido de las propias palabras que él mismo estaba transmitiendo. Aún así, ¿qué es lo que ha dicho Jerome Powell? Se han juntado Ben Bernanke, recuerden, nos decía José, el antiguo secretario de la Reserva Federal, el antiguo presidente de la Reserva Federal, quien estuvo al mando cuando ocurrió la gran crisis financiera. Por lo que de crisis entiende un rato y también de cómo solucionarlas. Claro está, inyectando dinero en el sistema, inyectando liquidez. Por eso le llamaban Ben el helicóptero, ¿no, José? Sí, lo del helicóptero financiero es esta metáfora que utilizó en la que decía que para intentar evitar la crisis y para incentivar el consumo había que dar dinero. Esto que fue el quantitative easing, que consistía en comprar bonos de las empresas que tenían problemas para que dejasen de tener problemas, porque así estaban financiadas, la idea era que eso se fuera trasladando como una cadena hacia abajo. Es verdad que en Estados Unidos resultó mejor que en Europa, por cierto, pero no llegó abajo del todo. La teoría que esbozó el propio Bernanke era, lo ideal sería soltar dinero desde un helicóptero para que la gente tuviera sus billetes y pudiera hacer el gasto, pudiera comprar o pudiera reactivar la economía. Esa era la idea un poco que tenía, por eso la teoría del helicóptero de Bernanke. Por cierto, un Bernanke, si me permites, Javi, que ha comparado la situación con la de 2008 y no le parece la misma. ¿Le escuchamos? Vamos a verlo. Escuchamos a Bernanke. You know, in that respect, I think it's very similar to other crises. I think it's different from the global financial crisis in many ways, including its scale and scope, of course. But I would mention a couple of things, a couple of important differences. One is that the impaired asset in this case was U.S. Treasuries, which are very different assets in kind from subprime mortgages, in that U.S. Treasuries can always be valued accurately, and so there's not the uncertainty that was associated with subprime mortgages. And secondly, as the economy declines, if it does decline, U.S. Treasuries actually become more valuable rather than less valuable, and so there's kind of a counter-cyclical effect. So that's one very important difference, I think. And then the other worth mentioning. Bueno, cositas relevantes de Ben Bernanke. Dice que no es lo mismo, enseguida nos dice Javi por qué, porque ha dado tres claves, pero curioso porque dice, es una crisis como otras crisis. Es decir, el expresidente de la Reserva Federal, premio Nobel de Economía, ve una crisis. Hubiese dicho directamente no es una crisis, no diciendo no es 2008, es una crisis pero no 2008, no, hubieses dicho directamente no es ninguna crisis. Hay una crisis. Es curioso, sí. ¿Y por qué no es 2008? Ahora ya yéndonos al ínterin de esas palabras. Pues bueno, pues tres puntos importantes. Lo primero que dice Bernanke es que la calidad del colateral no es la misma. Por ejemplo, recuerden que lo que ocurrió en Silicon Valley Bank vino por la parte de los activos en balance, sobre todo bonos del tesoro. Treasuries, que se denominan. Esos bonos del tesoro, dice Ben Bernanke, que no tienen, independientemente de que hayan perdido su valor en mercado porque los tipos de interés han subido y por tanto los bonos anteriores, antiguos, ya no valen tanto, reflejan esa caída en el valor del precio, sí que es verdad que dice que no dejan de ser bonos del tesoro y que por tanto la calidad del activo es mucho más elevada
que, por ejemplo, lo que ocurrió en 2008, donde los balances estaban llenos de deuda hipotecaria subprime, que no tiene nada que ver con bonos del Tesoro estadounidenses, que siempre tienen un valor. Por otro lado, dice también que, además, si hay una crisis financiera, los bonos, en teoría estadounidenses, pues lo que hacen es revalorizarse, porque en teoría tendrías una caída también de los tipos de interés, lo que haría el efecto inverso a lo que le ha pasado a Silicon Valley Bank. Ese efecto de duración iría hacia tu favor. Y por último, dice también que la calidad crediticia es mucho más alta ahora que lo era en 2008, por lo que la gente que ha pedido préstamos pues tiene más probabilidad de poder pagar y de que la morosidad no aumente. Esas son las diferencias que destaca Ben Bernanke sobre la crisis de 2008. Y por último, un Powell que se ha quedado en tierra de nadie, que no ha querido decir nada aparte de llevar todo escrito, nada nuevo, simplemente haciendo referencia a que a partir de aquí, si siguen subiendo los tipos de interés, es cada vez más arriesgado. Nada nuevo que el mercado no sepa ya. También diciendo que ellos creen que la inflación cederá mucho más lenta, llegará a su objetivo de forma mucho más lenta, objetivo del 2% que ha vuelto a recargar Powell, por supuesto, y que llegará de forma más lenta que lo que el mercado está esperando. Y por último también dicen que debido a ese riesgo también se van a tomar el lujo de observar los datos y no han querido recalcar si va a haber subida en junio o si va a haber más subidas en los próximos meses, debido a que antes, dice Powell, sí que consideramos que hacía falta más efecto restrictivo, subir todavía más los tipos, pero ahora, viendo la situación bancaria, creemos que ese efecto restrictivo lo van a ir creando los bancos por sí solos. Vamos a ver a Powell. Very recently, it's been clear that further policy firming would be required. As policy has become more restricted, the risks of doing too much versus doing too little are becoming more balanced, and our policy has adjusted to reflect that fact. So we haven't made any decisions about the extent to which additional policy firming will be appropriate, but given how far we've come, as I noted, we can afford to look at the data and the evolving outlook and make careful. Y hasta aquí la charla entre Ben Bernanke y Jerome Powell, José. Bueno, dos cosas entonces como resumen de todo esto. Uno, nos esperan más shocks en el sector bancario, que no serán como los de 2008, no sé cómo serán. Yo nunca he visto una crisis exactamente igual a otra, ni he estudiado una crisis exactamente igual a otra. Pero es verdad que si nos esperan más shock, está por venir. Y dos, relevante, muy relevante, Premio Nobel de Economía, expresidente de la Reserva Federal, el que pilotó la salida de la crisis de 2008. Esta crisis no es como la de 2008. Lo llamativo es esta crisis. Eso es lo llamativo. Que ya hay crisis y que lo dice este señor, Ben Bernanke. No lo dice Negocios Televisión, ni la prensa, ni las redes sociales. Lo dice el expresidente de la Reserva Federal, a la sazón también Premio Nobel de Economía. Por cierto, que la Reserva Federal ha lanzado hoy ya definitivamente, y además uno puede navegar ya en la página web, es el servicio beta al que se podrá acceder el 1 de julio, de FedNow, es decir, el paso previo al dólar digital. ¿Qué va a pasar con esto? Esto de FedNow, ¿qué es este servicio? Sergio Fernández, con los detalles de ese FedNow. Muy buenas noches, cuéntanos. Muy buenas, José. Pues yo estoy por aquí para contarte, para explicarte en qué consiste esta última estratagema, esta última plataforma por parte de la Fed. Te estoy hablando de FedNow. Es la alternativa, según la propia Reserva Federal, de las CBDCs, ya que el propio Powell cree, de hecho ha dicho en varias ocasiones, que todavía queda bastante para las CBDCs, apuntan a 2025 para ese famoso dólar digital, y mientras tanto lo que están haciendo es lanzar FedNow, que básicamente es una plataforma de pagos instantáneos, una especie de banco de pruebas de lo que más tarde serán las CBDCs, pues básicamente con el que van a recopilar todos los datos. La Reserva Federal de alguna forma lo que hace es venderlo como una especie de plataforma de pagos instantáneos, pues que básicamente la forma que tienen de venderlo es que están ayudando, por supuesto, a la gente. Dicen que van a ayudar a las instituciones financieras del país, por ejemplo, a brindar un mejor servicio de pago, que claro, que van a ser más seguros, más eficientes, va a funcionar 24 horas, 7 días, los 365 días del año. Bueno, pues nos venden como que son todo ventajas, pero este FedNow, que no es para dentro de 2 años ni 3, no, es que se va a implementar el 1 de julio, de hecho lo ha confirmado la Reserva Federal, está en Twitter, tiene ya su propia página web, y es una especie de banco de pruebas de lo que finalmente terminará siendo el dólar digital. La Reserva Federal está encantada, aunque claro, ellos dicen que es por el beneficio obviamente de la gente, pues que va a ser pagos más seguros, más instantáneos. El fondo de todo esto es que es una estratagema para ir probando una especie de banco de pruebas de lo que serán las CBDCs, que cada vez están más cerca y que en este caso va a ser una especie de puente de lo que terminará siendo el dólar digital.
Gracias, Sergio. Bueno, todo esto respecto de bueno, pues esta suerte de dólar digital que pues, claramente están poniendo en marcha y veremos hasta dónde llega el control. Hoy hemos sabido además que Bank of America en 2001 le pasó información al FBI de los días 5, 6 y 7 de enero, es decir, el 6 se produjo el asalto al Capitolio. De ese momento le pasó información de sus clientes, de las compras, de los movimientos, de lo que habían hecho todos los que estaban en esa zona. Y lo pasó, 1, voluntariamente, sin orden judicial, y 2, sin decírselo a sus clientes. Así que, ¿qué nos puede esperar con el dólar digital? Saliendo de aquí, volviendo a las claves geopolíticas, un error contable de Estados Unidos le va a permitir a Ucrania recibir otros 3.000 millones de dólares en armas. Es que resulta que los funcionarios del Pentágono, no se lo pueden creer o no, pero los funcionarios del Pentágono habían contabilizado mal el volumen de armas, el coste del volumen de armas que estaban enviando a Ucrania, y por lo tanto, al hacer de nuevo balance, les sale que pueden enviar otros 3.000 millones en armas. Ya ustedes pues saquen las conclusiones y las teorías que requieran, pero eso es lo que dice el Pentágono. Esa es la información que está trasladando ahora mismo el Pentágono. Y, por cierto, ya que estamos hablando de esto, les decía yo antes que Rusia ha incluido a Greenpeace como una organización indeseable y que tiene ciertas injerencias o quiere tener ciertas injerencias en el manejo del gobierno de Rusia y que por lo tanto no podrá actuar ya en territorio ruso. Eso decía Moscú. Bueno, pues Rusia ha incluido también al fiscal de La Haya dentro de su lista de personas buscadas por la justicia. Rusia ha incluido en concreto a Karim Khan en esa lista de personas buscadas por la justicia rusa, 2 meses después, recuerden, de que La Haya, de que el Tribunal de Justicia Internacional, de esa Corte Penal Internacional, emitiese la orden de arresto contra Vladimir Putin. No dice, la verdad, dicen que le incluyen en esa lista por una serie de delitos penales, pero no los explica el Ministerio ruso, no explica qué ni cómo. Se entiende que es una respuesta, evidentemente, a esa orden de búsqueda, de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pero no explica en Moscú qué delitos le atribuye para esa búsqueda, para esa orden de búsqueda contra el fiscal de La Haya. Y una última cuestión, para cerrar todo esto, es Arabia Saudí apostando por una solución política ya a Arabia Saudí, que ha recibido hoy a Volodymyr Zelensky en esa cumbre de la Liga Árabe, y es Arabia Saudí quien ya se postula para buscar una solución política entre Rusia y Ucrania. En concreto, el príncipe heredero, primer ministro también de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha trasladado al propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ese apoyo del reino, dice, a las tentativas internacionales que hay de encontrar una solución pacífica a la crisis, dice, entre Ucrania y Rusia. Es un comunicado que ha lanzado la propia Casa Saudí y que habla de eso, de encontrar una solución pacífica, ojo, política. Que ahí hay un matiz que pasa también por ese entendimiento que desde Arabia Saudí creen que es absolutamente necesario para todo. Es decir, que políticamente hay que salir de este conflicto, no militarmente, y que para buscar la paz no basta, y por eso no lo hace Arabia Saudí de esta manera, no basta con decir y con proponerse un estado de paz, sino que dentro de la política, entiende Arabia Saudí, lo que hay que buscar es una amplia negociación. En todo caso, igual que ayer les decíamos, va a hacer el papado, va a hacer el Vaticano, va también a intentar trasladar a lo largo de la próxima semana distintos enviados especiales para, junto a Kiev y Moscú, buscar esa solución. Bueno, hasta aquí las noticias del día. Javier del Valle,